Esta es entonces la tercera y por ahora última entrega del análisis que tiene que ver con lo que Carmen Aristegui llamó Televisa Leaks. Desde luego, a reserva del comunicado que al filo de las 3 de la tarde con 22 minutos estoy revisando que Televisa no ha hecho alguna aclaración al respecto de esta información. En efecto, son las 3 de la tarde con 22 minutos y hasta el momento no lo ha hecho o no lo ha considerado prudente la empresa. En cuanto ocurra, ustedes en nuestras distintas plataformas tendrán la información al respecto. Vámonos con los contenidos. Tomando como base la intencionalidad política, la condición de la fuente y la falta todavía de elementos que pudiera proporcionar Televisa para atender este trabajo, esta actitud política que tiene Carmen Aristegui. Son trabajos que sintetizan todo el material de Germán Gómez que le facilitó a Carmen Aristegui, que no reportajes, no estamos hablando de un trabajo periodístico en el sentido estricto de la palabra, aunque entendemos, claro, que una fuente forma parte del trabajo, pero no puede ni debe en modo alguno sustituirla. ¿Cuál es la mejor manera de revisar materiales explosivos como estos? Contrastarlos con la realidad. Y en ese mismo contraste, asumir que en efecto, aunque esos materiales se hayan difundido, no hay una prueba palmaria que diga que de ahí surgieron. Es más, lo que sí podemos decir ustedes y nosotros, porque antes que periodista yo, o que cualquier otra profesión que ustedes tienen, es que somos usuarios de los medios de comunicación. Y hemos visto cómo en efecto se siembra información y materiales de distintos orígenes y con distintas intencionalidades políticas. Es decir, lo primero que hay que comentar es que situaciones como estas nosotros vemos y vivimos, convivimos y sufrimos permanentemente. Díganme ustedes si no hay o no una operación permanente y paulatina de el gobierno federal para tener una estrategia de propaganda, como nosotros lo hemos documentado aquí, a través de campañas negras. Díganme ustedes si no ha sido documentada la existencia de campañas negras en contra de Héctor Aguilar Camín, en contra de Enrique Krause, en contra de Carlos Loret de Mola, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado, no quiero decir que porque eso existe en todos lados, entonces hay que convalidar que esto exista también en este lado. Ustedes saben que estamos nosotros muy lejos de la defensa o de Televisa o de la defensa de Arturo Saldívar, imagínense. A nosotros nos sigue pareciendo que el amaciato de los medios de comunicación con el poder es lesivo. Y nos sigue pareciendo, por supuesto, que Arturo Saldívar es una de las piezas más perniciosas del gobierno federal. Incluso por eso es, o eso explica que este material de Carmen Aristegui no haya sido retomado por pues muchos de los usuarios, además de los bots y de los troles, del gobierno federal, porque pues implica no solo el ataque a Televisa, sino también el ataque a Arturo Saldívar. Ese es el problema, sin lugar a dudas. Entonces, más allá de la verosimilitud o no, o de la veracidad o no, porque la verosimilitud es muy impactante, ¿no? O sea, es verosímil, es decir, es creíble. De ahí a que sea veraz, es decir, a que sea cierto, es algo completamente distinto, media una enorme distancia para que nosotros podamos decir eso. No podemos afirmar, podemos decir, ¿esto es verosímil? Sí. Extrañaría que lo hiciera cualquiera de las empresas que quieren participar en el intercambio público también. Los actores políticos, sí, por supuesto, y en particular Arturo Saldívar, no me cabe la menor duda de que sí, pero entrando a la miga del propio material, entendiendo o asumiendo que es completamente verosímil, es de alto impacto, ha sido, como dije yo en la primera parte de esta serie de entregas,
una de las mayores cualidades de Carmen, ¿no? Establece siempre una narrativa que resulta muy creíble para los demás y que habitualmente termina por desplomarse, ¡pum!, ¿no? Y eso es lo que al paso del tiempo, pues ha ido minando su propia credibilidad. Esto además de que en efecto no goza de las mejores simpatías de parte de algunos de los simpatizantes del gobierno federal, pero de que el efecto de este trabajo, publicado 5 meses después de haber tenido este material, le causa o le genera sonrisas al gobierno porque esto abona a la ley censura, no nos cabe la menor duda. Hay otros trabajos, por supuesto que hay otros trabajos, en donde se alude a Carlos Slim. Ya lo estaremos comentando eso en Exprofeso. Cuando, digamos, Carmen, y se va a dedicar horas y horas a hablar de Arturo Saldívar, y luego entrará con Carlos Slim, y luego entrará con Ricardo Salinas Pliego, estaremos comentando esos materiales, pero ahora lo que podemos nosotros en etcétera decir es que debe contrastarse eso con mucho mayores testimonios que el de alguien como Germán Gómez García, porque además él que estudió cine y que fue parte del equipo de promoción audiovisual, además de que está siendo demandado por haberse robado equipo, pues imagínense ustedes la capacidad que tiene para adulterar material. De tal manera que no se trata en modo alguno ni de desechar una fuente, ni tampoco de abrazarla y decir viva, viva, esta es mi fuente, y entonces como yo quiero golpear al enemigo de mi causa, como es el caso de Carmen, entonces le voy a conferir toda la credibilidad. O en el otro lado, ¿no? Porque estos antecedentes se dan, entonces yo voy a descalificar completamente a la fuente. Ahí es donde entra el periodismo que no hizo Carmen, que no le interesó, porque entonces dio por hecho eso, ese tipo de materiales, y entonces, ¡pum!, lo da por hecho. El trabajo o la revisión de lo que ocurrió en las redes sociales, que es costosísimo, que lleva mucho tiempo, pero que no te lleva más de 5 meses, y eso es lo que te llevas para realizar, pues habría consistido justamente en verificar la primera fuente de donde surgió, no nada más fuentes falsas, orígenes falsos, de páginas que nosotros inventamos. ¿Cuáles páginas? ¿En dónde? ¿A qué hora salió? ¿Quién los retomó? ¿Qué impacto tuvo? Díganme ustedes si no es una enorme exageración decir, a fuerza de campañas negras, Televisa sentó a Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. En las redes sociales no se resuelven los procesos electorales, las decisiones internas de un cuerpo colegiado como el de la Suprema Corte de Justicia. No es ahí. Si por eso fuera, entonces podríamos decir que, déjenme decirles a ustedes, con toda seriedad, Xóchitl Gálvez hubiera perdido como por 2 o 3 puntos si nos atuviéramos a lo que reflejan las redes sociales y no a la enorme distancia que ahí en el terreno pues fungió. Esto por supuesto no tiene nada que ver con el nombramiento del ministro, solo lo que estoy tratando de decir es que pues en efecto una cosa es la realidad y otra cosa es los entornos virtuales. Esos entornos virtuales tampoco intervinieron, no intervienen en las decisiones internas de la Suprema Corte de Justicia como para decir Televisa tiene el poder suficiente para hacer que el propio Saldívar ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La generación de un enemigo tan formidable hace que habitualmente se le confieran poderes que en realidad no tiene, de tal manera que para nosotros en etcétera, ese primer trabajo es un cascarón vacío que no se sustenta y que, me parece, paulatinamente irá desmoronándose conforme a lo que tiene que hacer cualquier persona, ya no digamos un periodista, ¿no? Y durante 5 meses, hagan ustedes el favor, contrastar. Decir lo obvio que acabo de señalar. No es, reitero, y esta es la tercera y última ocasión que lo digo, digamos, definitivo una campaña negra para que dentro de la Suprema Corte de Justicia entre o no entre como presidente de la Suprema Corte de Justicia el propio Arturo Saldívar. Tampoco podemos decir que grandes acuerdos
económicos de una dependencia, de cualquiera, implica que eso significa el pago de tratos sucios, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿qué diríamos de Sin embargo? ¿O qué diríamos de La Jornada? ¿O qué diríamos de cualquier otro medio de comunicación? A rajatabla estaríamos diciendo que todos, hay casos, sí, sin duda. En este a mí me parece que no se encuentra documentado tampoco. ¿Qué tanto le ayuda a Televisa 80 millones de pesos? Me parece que en prácticamente nada o no le significa nada a ese que es el consorcio más grande de la propia televisión. Ya había terminado esta tercera entrega, por eso ustedes acaban de ver el corte entre el fin de este tercer episodio, este tercer video, cuando justamente a las 3:35 de la tarde del día de hoy, pues en efecto reviso y encuentro que Javier Tejado, un altísimo ejecutivo de Televisa, que es mencionado en los trabajos de Carmen Aristegui llamados Televisa Leaks, y que tuvo como fuente a Germán Gómez García. Ustedes vieron las horas en las que yo se los estuve diciendo, aquí también pueden ver, a las 3:25, cuando yo estaba grabando este video, es que surgió el comunicado de Javier Tejado. Ni siquiera es un comunicado, llama la atención, ni siquiera es un comunicado de la empresa Televisa. Dice Javier Tejado: Aristegui Online, aquí mi respuesta a su, entre comillas, reportaje de hoy. Dice: señora Carmen Aristegui, presente, está fechado con 28 de abril. Dice: con relación a los varios reportajes que ha publicado en su portal online y en la radio, señalados como Televisa Leaks, me permito hacerle las siguientes precisiones, mismas que serán ampliadas en un recurso legal posterior. 1. El supuesto trabajo periodístico de usted no es tal, ni es una filtración, tampoco es un hackeo, es una vil extorsión de alguien que para intentar sacar dinero le vendió información falsa o inexacta elaborada por él mismo. 2. La fuente que usted hoy entrevistó, Germán Gómez, es quien hasta el año pasado fue un proveedor externo, un freelance. Desde el año pasado pidió dinero una vez descubierto que se había robado equipo, micrófonos, luces y estabilizadores. De todo esto hay videos e imágenes. Así, usted le dio espacio a alguien que intentó extorsionar y que avisó que, de no recibir millonario pago, iría a su programa. 3. Por todo ello fue denunciado ante las instancias correspondientes hace meses y desde luego no se le pagó el intento de extorsión. Importante señalar que Germán Gómez fue recomendado por un familiar, el periodista Salvador García Soto. Su familiar ya dio cuenta hoy en X que su sobrino tiene problemas psiquiátricos diagnosticados. Nosotros lo supimos una vez que su familia nos avisó que estaba internado el año pasado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México y le apoyamos durante su tratamiento. Ahora sabemos por su familiar que su diagnóstico es anterior a que trabajara con nosotros, pero esa es su fuente. 5. Sencillamente es falso lo señalado, no tiene pies ni cabeza y está lleno de omisiones, errores y exageraciones. Ya ni qué decir que la entrevista que le hace a Germán Gómez en un noticiero en vivo no fue en vivo. Aún más, usted cortó y editó la entrevista para sus fines y lo guió cuando se atoraba o eran evidentes sus mentiras. Usted, otra vez, repitiendo notas falsas como cuando las narcocamionetas de Nicaragua, el fraude electoral de 2012 con The Guardian, mismo del que se retractó, y otros más recientes. Seguiré revisando las horas del programa de hoy y los contenidos publicados para ampliar puntualmente la réplica y las acciones legales conducentes. Atentamente, Javier Tejado Donde. Ahí tienen ustedes. En estos momentos, mientras estoy cerrando esta parte, pueden ver aquí a mi pantalla los documentos, y con eso, de momento, en efecto, damos por cerrado esto que nos parece, en efecto, de la mayor importancia. Ustedes lo vieron prácticamente en vivo.
el análisis de los medios que estábamos haciendo nosotros, con la respuesta que al fin, a través de Javier Tejado, se da a este trabajo de Carmen Aristegui, que empezaba así, les decía, muy al estilo de ella, y ¡pum!, que se les está derribando. Y es que la honradez intelectual, y es que el ejercicio del periodismo y el análisis de contenido es lo que a nosotros nos caracteriza. Y vuelvo a decir, por eso esto es, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turco.